Buenas tardes, bienvenidos a ustedes que se han conectado en este espacio que Plenitud les brinda para compartir el tema de cómo influyen las redes sociales en nuestra salud mental y que podamos aprender algo sobre ello y cómo evitar el impacto negativo de las redes sociales en nuestra salud mental. A todos ustedes, bienvenidos con todo el corazón, con todo el gusto. Estaremos en este espacio de 1 hora aproximadamente, con el fin de que podamos compartir comentarios, preguntas, sugerencias y aprendizajes de esta experiencia de las redes sociales en nuestras vidas. Así que un gusto. Estamos pocos, eso nos va a dar mucha oportunidad para compartir, nos va a dar la oportunidad para hacer preguntas y comentarios. Recuerden que vamos a tener audio y chat a disposición, esos dos van a ser nuestras herramientas y por lo tanto quiero que las utilicemos de la mejor manera posible. Quiero que alguien me salude, me diga de dónde se conecta hoy, qué le llamó la atención sobre este tema, audio o chat, lo que deseen. ¿Quién me confirma y me saluda? Doña Ana Desde Mercedes. México. ¿Sí? ¿Con quién hablo? Ana Milena. Sí, Ana Milena, yo soy colaboradora de Plenitud y me llamó mucho la atención porque hace poco tuve un inconveniente eh, con respecto, o sea, de pronto es más como a compartir lo que me sucedió porque ha sido complejo, ¿cierto? Entonces, pues lamentablemente fui víctima de estafa, ¿cierto? Por estas redes. Entonces, me parece, o sea, cuando vi la capacitación, yo dije, voy a sacar el espacio porque realmente me parece que me va a ayudar mucho. Y ojalá entendamos hoy mejor cómo funcionan las redes sociales y el impacto que tienen. Y eso nos invite a tener una relación diferente con las redes sociales, porque no están ni bien ni mal. El problema no son las redes sociales como tal, es el uso que les damos a ellas y por lo tanto ese uso es incierto, queda a cada uno de nosotros, a nuestro criterio muy personal, cómo hacer uso de ellas. Pero es innegable que en la medida en que nos hemos ido interactuando y que ellas han ido formando parte de nuestra existencia, de nuestra vida actual, pues tienen una influencia poderosa sobre nosotros y sobre nuestra vida. Y eso es parte de lo que queremos discutir aquí. Gracias, Ana, por compartirlo. Yo sé que muchas personas han tenido que pasar por situaciones difíciles en relación a las redes sociales y ese va a ser un motivador para que podamos discutir esta influencia y potencializar un mejor uso de ella. ¿Alguien más quiere saludarnos y compartir algún comentario frente a este tema? ¿O por qué quisieron enlazarse a este tema el día de hoy? Por acá Sandra nos saluda en el chat desde México. Gracias, Sandra. Muy bien, vamos entonces a dar comienzo a este tema y yo quiero que definamos primero esos dos conceptos, que tengamos claro qué es salud mental y que definamos qué son redes sociales, porque pues nosotros hemos hablado de las redes sociales solamente como las que se establecen a través de las nuevas tecnologías, o sea, a través de la red de Internet, pero esos conceptos no son de todo reales. Entonces, quiero que empecemos por allí y voy a compartir estos conceptos porque no son fáciles de definir, primero que todo, y porque incluso para mí fue muy interesante poderlos estudiar y debatir conmigo misma, en el sentido de, bueno, realmente qué es la salud mental y qué es las redes sociales y cómo lo entendemos el resto de nosotros. ¿Me confirman por audio si están viendo la imagen? ¿Si se ve correctamente? Sí, señora. Muchas gracias, muy bien. Entonces,
Vamos a definir primero qué es salud mental. Miren, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Siempre excluye o hasta ahora no ha incluido la dimensión espiritual, la trascendentalidad, como una gran dimensión pues del ser humano, pero la verdad es que forma parte. Deme un momento que alguien ingresó a la plataforma para poderle dar admisión. Listo. Volvamos nuevamente a la presentación. Bienvenida Mariluz. Esperemos que se conecte. Bienvenida Mariluz a este espacio. Estamos compartiendo entonces qué es la salud mental. Entonces, primero entendamos que la salud como tal es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Pero la salud mental no solamente implica la ausencia de trastornos o afecciones mentales, porque a veces pensamos en la salud mental solo como las personas que están locas o que tienen Alzheimer o que tienen algún trastorno de esquizofrenia, ¿cierto? A veces pensamos en la salud mental como un trastorno, un daño o una afección mayor de las funciones mentales. No, cuando hablamos de salud mental también implica hablar de la capacidad que tenemos las personas para vivir a plenitud, o sea, para desarrollarnos y desenvolvernos en el mundo de una manera plena, ¿cierto? A plenitud. Entonces, la salud mental va a tener que ver también con esa habilidad de los seres humanos, esa capacidad para vivir plenamente, ¿cierto? Porque gran parte de la salud, una dimensión muy importante, tiene que ver con la salud mental. Pero también tiene que ver con la capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar los avatares propios de la vida, las dificultades normales, comunes y corrientes. Que me peleé con alguien, que yo no le caigo bien, que el trabajo es difícil, que hay una situación estresante, que de pronto tengo conflictos económicos, en fin, tantas cosas que forman parte de la existencia, que también actúo ante esas situaciones, que tan capaz me siento de atender esas situaciones sin que eso me desborde, me destruya o me dañe, ¿cierto? Y también con la forma en que soy productivo, qué tanto bien le doy al mundo, qué estoy haciendo por el mundo, porque la relación con la existencia es de dar y recibir. La vida me da cosas y me quita, y yo también le doy cosas y las tomo, ¿cierto? Tomo. Entonces, esa forma, esa interacción productiva, esa productividad también tiene que ver con la salud mental. Cómo yo le contribuyo a la humanidad o a la comunidad, cómo es esa interacción con mi mundo. Eso es a lo que hablamos de salud mental. Entonces, cuando nosotros decimos que hay una afectación sobre la salud mental, puede tener que ver con cualquiera de estos aspectos de la salud, no solamente que puede producir trastornos o afecciones mentales, sino que puede alterar de una manera importante o significativa mi capacidad para vivir plenamente la vida, para afrontar ciertas situaciones, puede afectar mi productividad o mi interacción con la comunidad. ¿Listo? ¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales son todas las formas de interacción social que implican una dinámica. Una dinámica significa que implica un movimiento. Algo dinámico es algo en movimiento y que son complejas. Las interacciones sociales, de hecho, son complejas. Si interactuar conmigo mismo es difícil, interactuar con otros es todavía más complejo. ¿Sí? Es muy importante entender que esa interacción puede ser entre personas, tú y yo, puede ser entre grupos, en este caso estamos interactuando entre grupos, y también puede ser institucionales, una institución interactúa con otra institución, ¿cierto? Es un sistema abierto, cualquier persona puede participar o cualquier institución puede participar y permanecer involucrada. ¿Qué une a las personas en esa interacción? ¿Qué las une? Necesidades e intereses. Eso es muy importante. ¿Qué nos une? ¿Qué hace que nosotros formemos redes sociales, que interactuemos unos con otros?
necesidades e intereses, dificultades, problemáticas, cosas comunes, en fin. Cualquier cosa que permita que haya un vínculo va a hacer que nosotros queramos establecer redes sociales, porque el objetivo de esas redes sociales es organizarnos y potenciar los recursos. Desde este punto de vista, las redes sociales que se establecen a través del Internet no son las únicas redes sociales. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros tenemos infinidad de formas, múltiples formas de establecer redes sociales. La familia es una red social, el lugar donde vivo, si mi casa es un edificio, una unidad residencial, eso es una red social. El parque de mi casa es una red social. Allí las personas se reúnen a hacer ciertas cosas y a compartir. Nosotros tenemos infinidad. Los colegios son otra forma de red social. Entonces, las redes sociales se han hecho precisamente para que nosotros podamos interactuar, comunicarnos, compartir intereses, obtener beneficios y lucrarnos los unos de los otros, compartir, desarrollarnos en todos los aspectos de la vida. Pero cuando nosotros hemos venido hablando de redes sociales, últimamente estamos hablando realmente de las tecnologías de la información y la comunicación. En otras palabras, estas nuevas formas de interacción que se establecen a través de Internet. ¿Qué hay de diferente entre las redes sociales que han existido siempre con estas nuevas redes sociales? ¿Qué es lo que las hace tan distintas y especiales en relación a las demás? Tienen tres características fundamentales que son las que nos interesan para entender por qué influyen en nuestra salud mental y en la salud en general. Uno es la multimedialidad. En otras palabras, hay múltiples formas a través de las cuales nosotros interactuamos por aquí. ¿Listo? Hay múltiples formas, pero también tiene que ver con que la información que por acá se maneja puede ser manipulada. O sea, yo puedo manejar audio, video, puedo pasar una información de un lado para otro, puedo cambiar la información, reorganizarla de múltiples maneras. En otras palabras, aquí la información es cambiante. Cuando yo en cambio estoy en un evento como decir voy al parque a jugar con mi hijo y mis niños empiezan a participar e interactuar con otros niños, eso yo ya no lo puedo modificar. Eso es inmodificable. Lo que ahí sucedió ya no puede ser mediado, tampoco lo puedo replicar o retransmitir a otros, ¿cierto? Lo que ahí sucede, a menos de que yo haya plasmado esa experiencia a través de una nueva forma de interacción como son las tecnologías. ¿Listo? Permítanme que hoy yo soy quien admite a las personas también, entonces vamos a ir admitiendo con paciencia a las personas que van ingresando. Otra de las características que es muy importante tener en cuenta en relación a las tecnologías de la informática y la comunicación o nuevas TICs es que la información es en tiempo real. No es lo mismo que yo le cuente a alguien o a mi esposo, por ejemplo, y le diga, mira, hoy estuvimos jugando con los niños en el parque y pasó esto y esto y esto. Yo cuento un relato, pero yo no le puedo mostrar cómo pasó, no puedo actualizárselo en tiempo real. En cambio, las nuevas tecnologías permiten que todo esté en tiempo real. Yo me puedo enterar de lo que pasa al otro lado del mundo en este mismo instante, lo que sucede en este mismo instante. Y eso habla de un manejo diferente de la temporalidad, del tiempo y del espacio. Y la tercera característica que lo hace diferente es la interactividad. En otras palabras, tengo tantas maneras de utilizar estas redes, chats, puedo utilizar correo, voz, audio, puedo mezclar cualquiera de estos sistemas, está el WhatsApp y cada vez se están creando nuevas maneras en que yo puedo comunicarme o interactuar con otros a través de este mismo sistema, ¿cierto? Entonces recordemos esto, es muy importante tenerlo presente. Permítanme, dejo de compartir un poco para que a ustedes puedan ir visualizando mejor lo que pasa. Recuerden, una de las cosas es que la información es modificable.
yo puedo cambiarla, ajustarla, hacerle, meter otra información sobre otra. La segunda es que puedo conocer en tiempo real, la información se actualiza constantemente. Y lo tercero es que existen múltiples maneras en que yo puedo interactuar a través de las redes sociales. Y eso le da un gran poder de influencia sobre nuestra conducta. Las redes sociales, como decíamos ahorita, es toda forma de interacción y busca precisamente que nosotros podamos desarrollarnos, en otras palabras, que podamos influir unos sobre otros. Entonces, las redes sociales siempre tendrán, no importa si son virtuales o no, siempre tendrán el poder de modificar nuestra conducta. Pero estas, por esas tres características, la inmediatez, la opción de modificar la información o de ajustarla de cualquier forma y el hecho de que tengamos tantas maneras nuevas de interactuar a través de las redes sociales hace que tengan una poderosa influencia sobre nuestro comportamiento. Quiero preguntar si hasta ahora hay preguntas o comentarios para que podamos pasar a la siguiente parte. ¿Algún comentario o pregunta? Recuerden que tenemos el chat y el audio precisamente para interactuar, preguntas o comentarios o experiencias como las que nos compartió también ahorita la compañera. Muy bien, voy entonces a continuar mientras tanto. Esto nos va a permitir también avanzar como en lo grueso para que podamos también pasar a la siguiente parte que es muy. Entonces, miren, la interactividad es eso que les decía, tenemos muchas formas, pero eso le da ventajas y desventajas porque le da poder sobre nosotros, sobre nuestro comportamiento. En otras palabras, estas nuevas tecnologías, estas formas de tecnología informática han creado en nosotros la posibilidad de influir sobre la manera como nos comportamos, la manera qué nos gusta, qué no nos gusta, qué aceptamos, qué rechazamos, qué compramos, qué vendemos, qué decimos, cómo lo decimos. Eso hace que nosotros tengamos una manera única hoy, una única de comunicarnos, de informarnos, de interactuar, de relacionarnos, de comprar. Toda nuestra conducta se ha visto influida por esta forma de red social. Esas nuevas interacciones entonces se vuelven preocupantes, porque si eso tiene tanta capacidad de influencia sobre nosotros, los que de hecho no nacimos con estas redes sociales, o sea que las vimos surgir y las hemos visto evolucionar, una de las grandes preguntas es qué va a pasar con las nuevas generaciones que sí nacen bajo ellas, o sea que esto formó parte de su normalidad. Esto era parte de su normalidad. Para nosotros las redes sociales, las personas que tenemos más edad que las redes sociales virtuales, pues no formaba parte de nuestra normalidad. La hemos tenido que incluir y reconocemos la diferencia. Sabemos cómo era el mundo antes de las TICs y cómo es el mundo después. Pero estas nuevas generaciones no tienen esa diferenciación y nos interesa, nos preocupa a los científicos de la conducta cómo va a ser esa influencia en su subjetividad, en su capacidad de socializarse y en la manera como se vuelve su vida cotidiana, cómo influye sobre su vida cotidiana. Listo, voy a dejar de compartir y voy a ir con ustedes y quiero que entonces empecemos a plantearnos lo siguiente. Yo quiero, porque no se trata en esta actividad de que satanicemos las redes sociales, sino de que seamos objetivos y realistas. Entonces, la primera pregunta que yo les quiero hacer a todos ustedes es, ¿qué le ven de positivo? ¿Ustedes qué rescatan de positivo de las redes sociales virtuales, de estas nuevas tecnologías de la información y la comunicación? ¿Qué sería el aspecto más positivo de ellas? En otras palabras, ¿para qué son útiles o para qué han sido útiles? Yo creo que serviría, en este momento está sirviendo muchísimo para darse a conocer negocios, emprendimientos, todos estos servicios para estar, todo eso. Nati, decíamos que las redes sociales tienen una función muy importante y es precisamente potencializar los recursos de los seres humanos. Y en cuanto a lo que se trata de desarrollo en términos de trabajo, actividades laborales, compras y ventas, es una excelente herramienta. Y no podemos desconocer
el valor que ha tenido y que seguirá teniendo. De hecho, durante pandemia yo creo que fue una de las cosas que hizo que muchas familias no murieran de hambre, literal, ¿cierto? Que muchas personas no murieran de hambre y permitió esta reactivación o mantener por lo menos vivo la economía. Muy bien, esa está muy buena, Nati, gracias. ¿Quién más me comparte? Por aquí me están diciendo en el chat, la comunicación, por ejemplo, desde Colombia estamos recibiendo esta plática. Y antes eso era imposible. Tienes toda la razón. El hecho de que podamos mantenernos en contacto, a pesar de la distancia, rebasar las barreras de la distancia y del tiempo, yo creo que es de las cosas que más nos ha beneficiado. Nos permite tener vínculos, mantener el contacto, saber de seres queridos que están lejos. Cuando yo estaba pequeña, mi papá viajó al exterior, estuvo un año por fuera trabajando en otro país. Y esa fue una época difícil. La única manera de contacto era telefónica, que era muy costosa y que eran muy pocas las oportunidades que había para comunicarnos vía telefónica. Era difícil, de hecho. Estamos hablando de hace unos 40 y más, un poco más de 40 años. Y era por carta, y las cartas llegaban con muchos días de retraso, o sea, no podían ser en el tiempo en que nos hablaba, y siempre había que esperar a que pasaran otros días suficientes para que volviera a llegar otra carta de mi papá, cosa que anhelábamos muchísimo mi mamá y yo, que esas cartas llegaran era una cosa así que nos hacía latir el corazón. Entonces, que podamos tener esta interacción es uno de los recursos que hizo que no enfermáramos mucho en pandemia, porque gracias a esta forma de comunicación pudimos mantener el contacto. Cuántas personas quedaron aisladas de muchas maneras y este fue un medio de contacto, socialización y apoyo. Excelente, gran punto. ¿Quién me dice otro? ¿Qué otras ventajas le vemos a estas TICs, nuevas redes sociales? ¿Quién se anima? Muy bien. Anita, bueno, sí. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Blandón y sí quiero participar porque las redes sociales también han evolucionado de tal manera que a las personas como yo que tenemos discapacidad, en este caso visual, nos han permitido interactuar y a través de las redes sociales, a través de correos electrónicos, a través del celular por medio de WhatsApp, nos permite estar a la par con cualquier persona que vea. Entonces es también importante darle ese aporte a la tecnología, a las redes sociales, como ya han implementado accesibilidad para todo el mundo. Eso sería un aporte. Otro aporte sería que ayuda a mejorar el estrés. Cuando alguien de pronto está en la casa, que no tiene nada que hacer, que ahora por la época de pandemia, como decía tú, Anita, ¿cierto? Como nos contabas ahorita, personas que se quedaban en la casa y entonces como estaban enseñadas a laborar y que en un momento no podían laborar porque hubo mucha gente desempleada, podían interactuar a través de esto, de las redes sociales y de todo lo que tiene que ver con el internet. También ayudó para mejorar el estrés. Y por último, también sería que permite la expresión de sentimientos. Y esto más que todo es para los adolescentes, porque los adolescentes ahora carecen mucho de las relaciones interpersonales y ellos prefieren manifestarlo por medio de un escrito, cuánto valoran la persona, si la quieren, cuánto necesitan hablar con ellas. Y se demuestra esto por la fluidez de los mensajes en el día. Esos serían como los puntos a destacar en este caso positivos para las redes sociales, Ana. Ok, y mira, tú acabas de decir lo que facilita la expresión de cosas. Por aquí también colocaba otra compañera, la libertad de expresión.
Claro, muchas veces es más fácil expresar nuestras emociones o nuestros sentimientos con una canción, con una imagen, con un emoticón, cuando mis palabras no me salen o cuando yo no puedo como transmitir eso directamente con mis palabras. Entonces, ha facilitado esa variabilidad que decíamos, tengo tantas maneras de decir las cosas y tantos medios y mecanismos, lo facilita, lo mejora. Por aquí también nos están reforzando la importancia que tiene para mantenernos cerca de los seres queridos, de los amigos, de las personas que están lejos, sobre todo quienes viven más a la distancia. Esa cercanía emocional también es válida. Entonces vamos a resumir rápidamente, vamos a mirar rápidamente cuáles son esos beneficios, esos aspectos positivos de las nuevas tecnologías. Ya ustedes lo dijeron, favorece y facilita, pero también crea y mantiene vínculos sociales. O sea, no solamente son los que yo ya tengo, los puedo mantener y facilitármelos, sino que yo puedo crear nuevos vínculos, conocer nuevas personas, otras culturas, etcétera. Y eso no era posible antes, ¿cierto? No era posible sin estas nuevas tecnologías. Mejora el desempeño laboral, yo creo que no hay nada más que decir ahí en todos los sentidos, porque además aumenta el conocimiento, me permite conectarme con personas que tienen necesidades iguales a las mías, intereses iguales a los míos, me permite interactuar, conocer, favorecer, fortalecer las estrategias de ventas, etcétera. Todo lo que podamos hablar allí positivo cabe y tendremos que ser generosos con este aspecto positivo de las redes sociales. Como ustedes me dijeron, mejora el estrés, o sea, es muy útil. A mí también me sirvió, a mí me gusta hacer ciertas actividades físicas. En pandemia no me era posible por fuera, como a todo el mundo, y eso fue ayudando a que yo tuviera que buscar y las redes sociales contribuyeron a que yo mantuviera mi actividad física y a que hiciera ciertas cosas que de otra manera me quedaban más difíciles y yo creo que muchos de ustedes tienen esa misma experiencia. Permite la expresión de sentimientos, claro, allí tengo toda la posibilidad y ahí hay como un doble riesgo. Por un lado, me permite toda la libertad de expresión, o sea, yo podría decir, las redes sociales aguantan con todo, como también solíamos decir antes que el papel aguanta con todo, pero tiene el riesgo de la responsabilidad. Y ahí es donde vamos a ver cómo tiene un lado negativo, cómo esa posibilidad tan amplia de expresarme, parece sin límites, tiene un lado que no es tan saludable. Y por último, yo puedo encontrar personas afines y personas con intereses y que eso me aliente en el logro de muchas cosas. Quienes escuchan música, quienes tocan instrumentos, esos intereses, esas afinidades nos permiten generar redes interesantes. Voy a dejar de compartir por acá y voy a volver a la pantalla. Hay algunas personas que llegan nuevas a esta actividad. Los que están llegando, estamos hablando de las redes sociales y su influencia en la salud mental y estábamos terminando esta primera parte hablando de las ventajas, porque finalmente tiene ventajas. Pero yo quiero que entendamos también que hay desventajas. La salud mental y la salud en general es muy frágil. Entonces, cuando una herramienta como esta, una herramienta de red social o de comunicación, tiene tanto poder por esos tres aspectos que decíamos de la inmediatez, la gran variabilidad de mecanismos, pero también el hecho de que la información se puede manipular de muchas maneras, pues tendremos entonces que cuestionarnos cuáles son los verdaderos riesgos y desventajas de las redes sociales. Entonces yo quiero que me digan qué desventajas le ven a estas nuevas redes sociales, a las tecnologías de la comunicación y la informática en cuanto a su influencia sobre nosotros los seres humanos. ¿Quién quiere compartir esos riesgos y desventajas? Pues bueno, doña Ana, yo me voy a tomar, pues, como para ampliar un poco más la experiencia que tuve hace poco, que fue pues muy, como dijera yo, o sea, me afectó demasiado este mes, inclusive pues yo que soy del área comercial, me afectaba emocionalmente y psicológicamente, porque pues lamentablemente con respecto a estos temas de tecnología y de redes sociales, hay personas que nos llevan mucha ventaja porque son personas que estudian
cosas muy tesas con respecto a eso. Entonces llegan a tener acceso o hackean tus cuentas y tu información personal. Entonces, a mí personalmente me llegó un link al cual accedí, ¿cierto? Y con ese link me hackearon toda la información del celular, ¿cierto? Accedieron a mis contactos, entonces supuestamente decían que yo había hecho un préstamo, que los había puesto como referencia, ¿cierto? Y esto con el fin de que las personas quizá entren en una pues confusión o de pronto crean que es cierto y de pronto les depositen dinero. Me di cuenta que me estaban haciendo llamadas de cárceles, inclusive llamadas desde México, ¿cierto? Y pues son modalidades pues de nuevas de estafa y de robo. Entonces sí quería compartir eso porque la verdad no se le desea a nadie. La afectación que hacen a nivel mental, psicológico es muy fuerte. Tuve que poner denuncia en fiscalía, cambiar inclusive mi número de celular, porque esa fue la recomendación que me hicieron en fiscalía. Ellos dicen, estas son denuncias muy concurrentes todos los días y la recomendación realmente es que cambien el número de celular porque no los dejan en paz. Así es. Muy bien, Ana, muchas gracias. ¿Quién más me dice? Desventajas y riesgos del impacto que tienen las redes sociales sobre nosotros. Mientras ustedes lo piensan, miren, la información es tan manipulable, que yo puedo hacer de ella cualquier cosa y no tiene que ver nada con la realidad. Recordemos que se manipula esa información. Lo que yo no puedo hacer cuando tú y yo tuvimos un hecho real, yo no lo puedo manipular, ya no se puede cambiar. Yo puedo mentir, engañar, pero no puedo manipular esa información. En las redes sociales, en cambio, sí, y eso es lo que le da tanto poder sobre nosotros, porque precisamente nosotros no sabemos distinguir, al menos en este medio, a través de estos medios virtuales, a veces no sabemos distinguir qué es real, objetivamente hablando, qué es real y qué no. Porque nuestra mente, y creo que lo dije en una conferencia pasada, nuestra mente no le interesa si las cosas son ciertas o no. Una vez entran a mí, me queda a mi criterio decidir si las creo o no. Y si yo las creo o para mí son ciertas, forman parte de la verdad. Por aquí dicen que todos tengan acceso a la información, temas delicados llegan a niños y no hay control. Excelente, ese es un factor de riesgo. Aparte, las discusiones por otras personas que ni conocemos. Claro, yo creo que ahorita que estuvimos en esta campaña electoral, tuvimos que lidiar con este tipo de situaciones, ¿cierto? De una manera muy colectiva, de cómo la información y la manera de hablar de unos hacia otros en términos de las personas que estaban involucradas en la parte política, pues nos influyeron de forma adversa. En otras palabras, esto tiene un poder para cambiar nuestros estados emocionales. Lo que aquí pasa no nos es indiferente. Lo que ahí se manifiesta, se dice o se crea no nos es indiferente. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Voy a compartir con ustedes algunas influencias que encontramos en estas redes sociales. Permítanme que no me quiso coger muy bien. Vamos a admitir a Susana que está apenas ingresando. Compartir. Ay, ¿por qué no me quiere compartir? Chicos, no sé por qué no me quiere compartir la imagen. Bueno, a veces se me presentan estas cosas. Sí, compartir, no me quiere compartir. Muchachos, bueno, no, vamos a ver si ya por fin. A veces le da por... casi que no. Era yo la que estaba... compartir. Muy bien, ahí sí. Muy bien, aspectos negativos de las influencias. 1. ¿Qué poder tienen sobre nosotros? Miren, una de las cosas que hemos dado cuenta es que aumenta nuestros estados de ansiedad.
La ansiedad, recuerden que es una consecuencia del temor, del miedo, de la inseguridad. Cuando nosotros experimentamos temor, el temor es un mecanismo que nos advierte de un riesgo o de un peligro. Pero cuando estamos hablando de la ansiedad es algo anticipado, no lo tengo aquí, no lo estoy viviendo, no lo puedo resolver, no lo vemos como una preocupación. Esto me preocupa, esto me asusta, pero como yo no lo puedo lidiar, no está en mis manos, no me corresponde, no soy yo quien está haciendo y viviendo esto, entonces se vuelve ansiedad, angustia, a desespero y puede ir en crecimiento. Muchas cosas generan ansiedad. Ejemplo, la diferencia entre tu vida y la mía. Hoy tenemos acceso a conocer la vida de quien queramos, de muchas personas a través de las redes sociales que, como decían ustedes, que ni siquiera realmente conocemos. Pero si yo quiero involucrarme en la vida de alguien, no es sino buscar en las redes sociales. Esas diferencias, esa manera como yo percibo el mundo del otro, lo que el otro también me da como parámetro de vida, que es que el otro es más bonito, es más bello, que si tiene, que si no tiene, esas comparaciones que empezamos a hacer, porque hay mucho más con qué comparar, hay muchas más diferencias, más notorias en términos de muchas cosas, también va a generar ansiedad y angustia ante nuestras vidas. Entonces, este tipo de interacciones hacen que yo me esté comparando constantemente y de hecho te están pidiendo que te compares, ¿cierto? Las redes sociales, estas redes sociales en particular, han hecho uso de todos los conocimientos de psicología y psiquiatría existentes para hacer que esto sea algo ante lo que yo responda y que responda de la manera que ellos quieren. En otras palabras, esto está hecho para que yo sea quien me someta, no al revés, no para que yo las use. Está hecha con todo el conocimiento para que influyan sobre mí. En otras palabras, lo que decía Ana es muy cierto, los demás se han dedicado a estudiar, se han dedicado a crear, se han dedicado a hacer que sea yo quien me someta a esta interacción y que no sea yo quien someta esta interacción a mi beneficio. Y desde allí hay una gran desventaja y por lo tanto los niveles de ansiedad y la dependencia crecen. ¿Qué es la dependencia? Es esa sensación que yo tengo de que no me puedo perder nada de este mundo virtual. Es que yo tengo que estar informado y de hecho nos han dicho que el que tenga la información tiene el poder. Entonces hay un montón de ideas y de cosas y de creencias asociadas a esta necesidad creada de que estemos en contacto, en conexión permanente a través del mundo virtual y que genera y caemos en las adicciones. Cuando yo ya dependo y lo vemos que lamentablemente vamos teniendo cada vez más dependencia de estar cerca de este tipo de aparatos, porque este es el mundo real, esto te lo exige, porque el que no tenga un celular entonces no existe, el que no está en redes sociales no existe. Este tipo de cosas generan un impacto muy grande. Hay personas que me han dicho, es que si yo no tengo cabida en redes sociales, o si yo no tengo una página web, o si yo no tengo, es como si yo no existiera. O sea, casi que no existir en el mundo virtual es no existir, estar muerto o cualquier otro tipo de cosas. Y eso es lo que hace que se generen tantas alteraciones ante la ansiedad, se genere tanto temor a no estar conectado, que se genere tanto miedo a ser tan diferente del otro, a no tener los mismos accesos y oportunidades de los demás, etcétera, ¿cierto? Una de las afectaciones principales que tienen las redes sociales sobre nuestra salud mental es sobre el trastorno del sueño. En otras palabras, mientras más conectados estamos a la virtualidad, más alteraciones del sueño tenemos. ¿Por qué? Porque precisamente estamos haciendo un uso inadecuado. ¿Cuándo nos conectamos más fácil a las redes sociales? Cuando ya no estamos en actividad laboral, que casi siempre es en la noche, ¿cierto? Y si tengo hijos y si de pronto tengo que hacer muchas cosas antes de acostarme. Las redes sociales tienen una gran influencia sobre nosotros también porque llegan por distintos canales, entonces se llaman audiovisuales, llegan por audio y por oído, que son nuestros dos principales medios de contacto con el mundo. Eso genera una sobreestimulación en el cerebro, o sea, lo pone hiperactivo. Entonces, cuando nosotros vemos redes sociales en la noche, pues sencillamente no logramos que el cerebro encuentre
la calma, la estabilidad que necesita para que el sueño se dé. Son muchos los motivos, las preocupaciones que se generan también ante el contacto o no contacto a través de redes sociales. Si nosotros vemos mucho contenido en la noche, pues nuestro cerebro va a tratar de procesar toda esa información. A nosotros nos llega a través de este medio más información de la que el cerebro es capaz de procesar en tiempo real. Entonces el cerebro tiene la necesidad de desglosar tanta información y eso requiere tiempo y esfuerzo. Ese mecanismo de tiempo y esfuerzo hace que el cerebro no pueda descansar ni tomar los niveles que requiere para dormir. Muchas explicaciones para explicar por qué o para entender por qué se altera tanto el sueño. Están los problemas de autoestima. Miren, si ya hablamos de ansiedad, ya hablamos de dependencia, hablamos de trastornos del sueño, lo que sigue es que la autoestima se ve altamente impactada. Las comparaciones, como decíamos, entre los estilos de vida, lo que tengo, lo que no tengo, lo que el otro goza, disfruta o no disfruta, sea real o no, porque recuerden que lo que está allí es real para mí si yo lo veo y así lo acepto. Entonces, hace que la comparación conmigo mismo sea muy brusca. Además de que a veces se hacen comentarios muy duros, lo que decíamos de la libertad de expresión, hasta donde también esa libertad de expresión, la posibilidad que tengo de decir lo que yo quiera en redes sociales y no estar en un contacto directo con los demás, no ver la evidencia, no evidenciar cómo eso impacta, me libera de la responsabilidad, pero le deja al otro la tarea de la herida y de la sanación. Entonces, allí a veces se nos olvida que sí, que hay una libertad de expresión, pero que hay personas, seres humanos con corazón, sentimientos, con dificultades, con retos que se van a ver afectados o impactados. Ejemplo, lo que nos decía Ana. Yo puedo utilizar esta capacidad, esta libertad de expresión, este medio tan vasto, tan amplio de interacción social de una manera buena o de una manera mala, de algo que afecta o que construye, ¿cierto? Entonces, desde allí mi autoestima se va a ver implicada directamente. Y si estas cosas están implicadas, la ansiedad, la dependencia, los trastornos del sueño con todas las consecuencias que traen y los problemas de autoestima, pues pasar rápidamente a un estado depresivo es muy probable porque esto me vuelve vulnerable. Me vuelvo vulnerable ante el impacto que este medio de comunicación, que esta interacción social tiene sobre mi vida. Y por último, pues obvio, va a tener una afectación impactante sobre las relaciones afectivas. Nosotros no podemos negar que estos medios también facilitan las relaciones afectivas. Ahorita lo decíamos, es uno de los beneficios mantenernos conectados con el ser, expresar amor, etcétera. Aquí hay mucha expresión de afecto, hay mucha posibilidad de amor acá, pero esto no puede dañar o afectar o llegar a romper con los vínculos afectivos reales. En otras palabras, solemos decir que mientras más cerca estamos a través de las redes sociales, pareciera que nos alejáramos de los vínculos afectivos reales. Este límite entre unas y otras, cómo una puede afectar la otra, opacarla o minimizarla, es muy frágil. Ese límite es muy sencillo. ¿Cuántas veces ustedes ven a las personas, a la misma familia sentada en la mesa, supuestamente interactuando y cada uno en su celular? ¿Cuántas veces nos pasa esto con un cliente? ¿Cuántas veces nos pasa esto con cualquier otra persona? Y no sé si atender esta o esta porque ambos vínculos son importantes. Entonces, suele interferir o termina interfiriendo una sobre otra. Si yo tengo vínculos reales, pues tendré que dejar de interactuar virtualmente y al revés, interactuar virtualmente me puede limitar las posibilidades de interacciones afectivas. Pero hay una cosa mucho más importante que esa y es cada vez queremos vínculos con menos responsabilidades, o sea, queremos mucho amor, pero no queremos cargar con las responsabilidades y las exigencias que cuidar de una relación tiene. Entonces, las redes sociales son el medio perfecto para que tengamos relaciones laxas y flexibles, ¿cierto? A veces es más fácil sostener un vínculo aquí porque tengo menos responsabilidad y menos compromiso que el vínculo afectivo que tengo físicamente cerca.
Esto es muy importante porque es un cambio social, es un cambio cultural importante que se está fortaleciendo y que se está viendo influido en esa misma dirección por este tipo de interacciones. Mientras más laxas y flexibles queramos que sean nuestras relaciones afectivas, pues este será la mejor manera. Y eso nos va llevando al último punto, al aislamiento. Así como nos lleva a comunicarnos e interactuar, las redes sociales nos llevan también a aislarnos. Yo creo que ahora en pandemia nos dimos cuenta también, ahora en pospandemia más que todo, nos estamos dando cuenta cómo volver a la normalidad, o sea, volver al trabajo en oficina, volver a interactuar con la gente, se nos hizo agobiante, porque el aislamiento fue una consecuencia, ¿cierto? Fue el motor, y ahora tenemos que volver a revertirlo. Las redes sociales también nos pueden terminar aislando. Voy a dejar de compartir. Nada más con hablar de estos aspectos, podemos ver el impacto tan negativo que puede tener en nuestra salud mental en muchos aspectos. ¿Cierto? Decíamos que la salud mental no es solo la ausencia de trastornos, decíamos que es el hecho de cómo vivo a plenitud, de cómo interactúo con la comunidad, cómo soy productivo, y miren que tiene de lado y lado aspectos. Hoy nos tenemos que preguntar si esta es la realidad de las redes sociales, porque no se van a ir a ninguna parte, van a seguir conviviendo con nosotros, van a formar parte de nuestra cotidianidad de ahora en adelante, por siempre, creo yo, ¿cierto? Al menos hasta donde nuestra capacidad de percepción al futuro cabe. Nos debemos preguntar, ¿qué podemos hacer para que las redes sociales no tengan este impacto negativo y poder potenciar su capacidad positiva, ese impacto positivo que teníamos al principio? ¿Quién me da su opinión? ¿Qué podríamos hacer en este caso? ¿Cuáles pueden ser nuestras mejores maneras de evitar el impacto negativo? Yo creería que, pero eso pues ya es de cada persona, pero como nosotros mismos ponernos un límite, pues sobre todo el celular, ya se puede que vos digas, no, a Instagram le voy a dedicar solo 30 minutos de mi día o algo así, pero, o sea, establecerlo y ponerlo y que Y sí se cumplirlo. cumpla y cumplirlo, sí, porque uno a veces se pone el límite, lo pone el celular le dice que ya no más y uno sigue, pues lo bloquea el límite, pero yo creo que esa es una de las cosas que ayuda muchísimo. Y también, eh, pues yo personalmente lo que hago es que el celular a las 10 de la noche ya no sirve más, ya se bloquea, ya no suena, ya no me suenan ni llamadas, ni notificaciones, ni nada. Entonces, ese es como otro límite que uno se debe poner porque esto sí le aporta a uno muchos trastornos al sueño. Entonces, como para que uno pueda como descansar de verdad. Recuerden que el cerebro para estar sano necesita dormir lo suficiente y somos seres diurnos, no somos seres nocturnos. En otras palabras, nuestro sueño es más efectivo, más sanador, más reparador si dormimos en la noche. No es lo mismo dormir en el día, no tiene el mismo impacto sobre nuestra salud mental ni sobre el bienestar cerebral. Eso es importante porque somos seres que nos adaptamos a la vida diurna y no a la vida nocturna. Muy bien, ¿quién más me dice? Esa está interesante, hay dos estrategias grandes. ¿Quién más? Mientras se animan, yo les comparto unas que traje. Yo quise más que traer una sola, más que traer una, traté de agruparlas de diferentes, como en conjuntos, para que ustedes de ahí puedan tomar diferentes alternativas. Primero que nosotros necesitamos hacer es reducir la vulnerabilidad que tengamos. En otras palabras, yo tengo que identificar qué me hace más propenso, qué me afecta, qué es lo que me impacta negativamente. Entonces, voy a volver al ejemplo. Ay, es que a mí me gusta mucho ver las redes sociales por la noche porque es como cuando tengo más calma para verlas. Pero yo sé que eso me hace vulnerable entonces a los trastornos del sueño, me hace vulnerable a tener más ansiedad al otro día, etcétera. Entonces yo debo reducir esa vulnerabilidad.
Identifico qué es lo que me afecta negativamente y lo reduzco. Esa vulnerabilidad también tiene que ver con mi personalidad, con mis deseos, con mis intereses. En otras palabras, si yo puedo tener claridad sobre para qué uso las redes sociales, yo las uso para distraerme, yo las uso para mi negocio, yo las uso para aprender, yo las uso, ¿para qué las uso? Si yo le doy sentido a eso, también voy a reducir la vulnerabilidad, porque yo la voy a utilizar para lo que realmente la necesito. En otras palabras, eso va a estar a mi servicio y no yo a su servicio. Existen muchas maneras de identificarlo. Otro, si yo sé que yo soy una persona ansiosa por naturaleza, ciertas noticias me impactan, ciertas información me perturba, pues entonces yo debo ser capaz de identificar esa vulnerabilidad y reducir, eliminar o poner bloqueos, que además los equipos lo permiten, sobre ese tipo de información, ¿cierto? Eso es algunas de las estrategias que pueden utilizar para reducir la vulnerabilidad personal. Yo eso lo hago como adulto, pero también lo tengo que pensar en términos de los niños. Si yo tengo un niño pequeño, debo atender esas recomendaciones basadas en el conocimiento. Por ejemplo, ojalá nosotros los niños no tuvieran contacto con las pantallas, con cualquier pantalla, celular, computador, tablet, antes de los 2 años. El impacto que esto tiene sobre el cerebro es muy alto, porque tiene demasiada información, demasiada estimulación y desborda la capacidad del cerebro infantil para lidiar con todo eso. Entonces, ojalá los niños no tuvieran. Y eso pasa también con los controles parentales. Los controles parentales es yo elijo y selecciono qué tipo de bloqueos pongo en los mecanismos de comunicación virtual que tenga mi hijo, precisamente para que reducirle su vulnerabilidad. Ellos no son capaces de identificar la vulnerabilidad, pero yo sí, ¿cierto? Entonces, esos bloqueos, por ejemplo, que nos compartía Nati, es importante que yo los conozca, que yo los estudie, que sepa manejarlos, que los pueda instalar y que los pueda poner a funcionar y sobre todo que los respete. Mantener el equilibrio entre el mundo real y el virtual. ¿Por qué? Porque pues, el mundo virtual forma parte ya también de nuestro mundo real de alguna manera, ¿cierto? Aunque hagamos esa diferenciación lingüística, realmente no existe. Ambos son parte de nuestro mundo. Entonces necesito tener equilibrio y ser capaz de establecer límites, así como yo pongo límites en mi casa para la hora de comer o para ir al baño o para ir al colegio. Es necesario poner límites entre el mundo real y el virtual. ¿Qué tanto? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Con quién? Establecer un vínculo acá o allá, en el mundo real o en el mundo virtual. Y eso implica cualquier estrategia que ustedes se quieran ingeniar para que esos límites queden bien establecidos, queden claros y sean saludables para mí, para que podamos tener equilibrio, ¿cierto? Limite lo que publica, informa o brinda de contenido a las redes sociales. Hoy me decía una chica, y yo borré eso. Yo le decía, nada en la red queda roto, no queda borrado, no, eso está ahí. Lo borraste de tus equipos, lo borraste de tu dispositivo, pero no queda borrado de la red. Todo lo que publicamos, y ahí es donde la libertad de expresión tiene que ir de la mano del respeto y de la responsabilidad como cualquier acto en la vida. Lo que tú publicas, pones una foto, un comentario, una frase, todo aquello que tú pones allí, queda allí. Y por lo tanto no se puede borrar, se puede manipular, pero no se puede borrar. De allí que estemos tan vulnerables a las cosas como las que nos comentaba Ana, a que nos chantajeen, a que nos hagan bullying, a que tantas cosas que alterarían mucho más nuestro bienestar emocional y que tienen unas repercusiones a veces desastrosas sobre nuestra vida y sobre nuestra salud en general. Entonces, es muy importante ponerle límites, que yo sea capaz de delimitar qué es lo que conviene realmente publicar allí, porque toda esa información es manipulable. Recuerden eso, es manipulable por cualquiera. Lo que decía Ana también es cierto. Personas que se dedican a eso, conocen muy bien, manejan, saben dónde buscar, cómo manipular. Yo no, y creo que nadie lo puede hacer. Y eso es una ilusión. Tenemos que ser sensatos y comprender que todo lo que está en las redes sociales virtuales es altamente manipulable o manejable. ¿Listo? Lo otro, es importante elegir cómo, cuándo, dónde, con quién
yo quiero utilizar, sobre todo que eso esté a mi servicio, al servicio de mi crecimiento, al servicio de mi mejora, al servicio de que yo sea un ser mejor, más productivo, más hábil para enfrentar la vida. Esto debe estar a mi servicio en todos los sentidos. Quedó muy claro entonces que poner límites de muchas maneras, mire a ver cómo lo pone, ponga límites, pero sobre todo póngaselos usted, porque recuerde que esto va a querer romper sus límites, o sea, va a querer influir de tal manera que usted va a querer romper sus propios límites, ¿cierto? Porque genera dependencia, porque genera la necesidad de, no porque tú lo tengas, sino porque la genera. A este tipo de interacción social le interesa que estés a su servicio. Y por último, es necesario desconectarse. Tiene que haber momentos para desconectarse de la virtualidad para poderme conectar conmigo, con mis propios deseos, con mis propios intereses, con mis propios anhelos, con mis sentimientos, con mi propia vida real, con mi mundo interior, porque cuando no estamos tan conectados afuera, nos vamos desconectando de adentro y eso también nos vulnera. Está claro entonces que las redes sociales van a influir en nuestra vida en general y que cómo la usemos, o sea, qué uso le demos, va a marcar la diferencia y por lo tanto tiene que estar bajo mi control, no al revés, no yo al control de ellas, ¿cierto? Y por lo tanto debo hacer un uso racional, esto es un recurso, por lo tanto se debe racionar, se debe hacer por momentos, por instancias, por raciones. Debe ser consciente, debo ser yo quien tenga el control de esas decisiones, no ellos sobre mí, y debe ser proporcionado a esa racionalidad y a esa conciencia, ¿cierto? Es muy importante que yo lo lleve a mi provecho, al mayor provecho posible. Es innegable que las nuevas tecnologías tienen un beneficio, absolutamente innegable. Tienen beneficios, pero del uso que yo le dé depende qué tanto beneficio me va a traer, que tan bien o mal las use o que tanto me perjudiquen o perjudiquen mi bienestar, mi salud en cualquier fase de mi vida. ¿Listo? Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales, Facebook, @plenitud, protección, en México, que también estamos con México, @previsora plenitud México, @plenitud, y en YouTube, síganos en YouTube como Plenitud. Esta conferencia va a quedar subida allí para las personas que quieran volverla a ver, a conectarse con ellas y pueden encontrar contenido de calidad en torno a temas que ya hemos tratado antes. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario antes de que cerremos? ¿Algo que ustedes quieran añadir? Muy bien. Yo quiero entonces, en este momento voy a poner nuestra evaluación, no se llama votación, sino evaluación, y quiero que nos califiquen. Este tema es primera vez que lo tocamos a través de este medio, pero queremos seguir tocando temas de calidad y de importancia para las personas. Y este tema es un tema que necesitamos empezar a tomar conciencia, así que de su evaluación y sean muy sinceros con ella, también nos ayudará a mirar hacia dónde dirigir las futuras conversaciones, ¿cierto? ¿Qué mejorar o qué cambiar? Entonces, en este momento pueden hacer la evaluación. Listo. Muy bien. Chicos, me gustaría que me contaran ya de forma verbal, porque esta es la evaluación virtual, pero me gustaría mucho que ustedes verbalmente me pudieran hacer algún comentario frente al tema o que me pudieran dar estrategias para mejorar o otros temas que les gustaría que tratáramos acá. ¿Listo? Ay, yo te quería comentar de pronto, porque a veces, bueno, vemos como los riesgos solo en los niños, solo en los menores, pero creo que también los adultos mayores están siendo como
pues no sé, creo que también se concentran o se meten mucho en el tema, creen todo lo que ven en redes sociales y se ponen como bravos cuando uno les lleva la contraria. Pero es que ahí decía, pero es que ahí le dijeron, pero es que salió por Facebook, entonces ¿cómo me va a decir que eso no es verdad? Entonces también ellos es como otro riesgo, porque pues es más difícil a ellos decirles o llevarles la contraria. Y pues como que, bueno, en el caso de mi papá, se mete mucho a mirar, a veces como en el tema de la religión, entonces, no, que este dijo que eso no era así, y se pone a hacer los comentarios, a pelear, de que no, es que, bueno, ya como en temas de religión, a pelear como con la gente, entonces, escriben y después termina bravo porque otro le llegó la contraria, entonces como que con los adultos creo que es un poquito más difícil el tema. Yo pienso que es porque ellos no entienden, o sea, nosotros no podemos decir que es que ellos son más tercos, sino que mira, a nosotros nos queda incluso difícil entender que precisamente la magia de las redes sociales es que yo puedo transformar la información a mi gusto. Yo soy una que practico algo. Cuando a mí me llega, hay una cosa que se llaman las falsas noticias en Internet, que hay miles, diariamente hay miles de falsas noticias. Entonces, el problema es que nosotros no las creemos, porque nosotros los seres normales no pensamos que haya una manipulación tan macabra como para crear una noticia de esas. Pero estas noticias falsas están hechas para generar un gran impacto emocional. Un gran impacto emocional, o sea, que a mí me lleguen. Utilizan todas las herramientas conocidas a nivel de psicología para generar ese impacto, tanto visual como auditiva y emocional, en todos los sentidos. Y parecen absolutamente reales. Es bueno tener el hábito de siempre verificar varias fuentes. Es muy importante eso, verificar varias fuentes. Yo creo que ahorita con lo de la parte de las elecciones nos dimos cuenta de cómo se manipula la información y una cosa que parece ser real porque es que está grabado, mire, es que no pueden mentir porque está grabado, pero lo sacaron, lo extractaron de contexto, lo sacaron de forma y de fondo y le dieron un sentido completamente diferente con esa manipulación. Entonces necesitamos ayudarle a las personas mayores a entender, y ellos no tienen por qué entender que es que eso se manipuló para crear esa idea, para generar ese impacto, para que nosotros no lo creamos, pero que allí hay un montón de noticias falsas, ¿cierto? Y que tienen un impacto poderoso sobre nosotros. Y hay que ayudarle a los chicos, porque las edades extremas siempre tendrán más vulnerabilidad por múltiples razones. También a que ellos sean capaces de escudriñar, o sea, de que ellos sean capaces de verificar esa información de otra manera, ayudarles también a quitar ese velo de que todo lo que se pone a través de redes sociales, virtuales, es verdad. Porque somos seres crédulos por naturaleza. Somos seres crédulos. ¿Sí? Entonces creemos que todo lo que vemos es verdad. Y recuerden que ese es el poder de este medio. Yasmín, gracias por el comentario. ¿Alguien más? ¿Algo que ustedes crean que podemos mejorar? ¿Otro tema que les gustaría que tratáramos? Muy bien, entonces nos vamos a ir despidiendo. Muchachos, hay mucho que hablar de redes sociales. Hoy era solamente un abrebocas a entender por qué tienen impacto, cómo es el impacto en general, algunas estrategias básicas para reducir ese impacto, pero creo que nos queda mucha tela por cortar, así que yo espero que en un futuro podamos volver a tocar este tema. Muchas gracias a ustedes, los que asistieron y se conectaron a través de este vínculo. Gracias por participar, por compartirnos sus experiencias, eso también educa y nos edifica. Todos estamos exactamente en el mismo riesgo, en la misma ventaja y la misma desventaja ante esta experiencia humana de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación. Así que espero que esto les haya contribuido, hagan el mejor uso de esta información para ustedes, utilícenla para su beneficio y para el bien de los seres que los rodean y que pasen un excelente resto de tarde. Muchas gracias a ustedes, Sofi, muchas gracias. Muy bien, que descansen y hasta luego.